Bienvenidas y bienvenidos nuevamente una semana más aquí a Sobre Ciencia en TV Ciudad para hablar de conocimiento, de investigación científica y sobre todo mucho que tiene que ver con lo que sucede en nuestro país, en los lugares donde se investiga, se genera el conocimiento. Hoy una buena parte de nuestro programa, esto que voy a decir suena un poco raro, ¿no? Pero va a transcurrir del cuello para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado vamos a tener un espacio en nuestra entrevista central para hablar de salud cerebral, para hablar de neurociencias, para hablar de una disciplina o un conjunto de disciplinas con muchos años de trabajo en nuestro país. Casi podríamos decir que se remontan incluso a las investigaciones que trajo Clemente Estable cuando volvió de España. Pero vamos a tener entonces un espacio para neurociencias y salud cerebral y después dentro de la misma zona pero distinto, superdotación. ¿Se acuerdan cuando se hablaba, uy, este chico es un superdotado? Bueno, ¿qué es? ¿Cómo se define? ¿Qué implica hablar de superdotación? ¿Hay investigación sobre el tema en nuestro país? Tendremos un tiempo para eso. Y después ahí sí nos vamos para otro lado, pero qué lindo tema. Plantas carnívoras. ¿Hay investigación? ¿Podemos hablar de qué se sabe, qué no se sabe de las plantas carnívoras con gente de nuestro país? Bueno, quédense un ratito acá en Sobre Ciencia, que todo eso irá teniendo respuesta en la próxima hora. Mientras tanto, como siempre, comenzamos con nuestro habitual salpicón con las principales noticias científicas de la semana. Durante las vacaciones de invierno, el Museo de Arte Precolombina e Indígena, el MAPI, ofrece una variada agenda de talleres y actividades para niños, niñas y familias sobre arte, arqueología, máscaras y mucho más para explorar. Para hacer en familia hay un taller de arqueología que permite ser protagonista de una excavación arqueológica, buscar objetos del pasado e investigar en el laboratorio como hacen los arqueólogos, trabajando en equipo familiar. Para los más chicos, niños y niñas de entre 3 y 6 años, el MAPI ofrece un día en la prehistoria. A través de un cuento con sombras chinas, relatan cómo vivían los pueblos indígenas hace mucho tiempo. El cuento se complementa con un taller para fabricar un collar con barro, como los que usaban los indígenas, y una recorrida por el museo. Y hay más opciones, un taller de cerámica indígena, otro de máscaras latinoamericanas y otro sobre tejidos indígenas. Todos los talleres requieren inscripción previa, más información en la web del MAPI que figura en pantalla. La genetista estadounidense Mary Claire King, reconocida mundialmente por identificar el gen BRCA1 asociado al cáncer de mama y de ovario, recibió en estos días el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Si bien el jurado que otorga el galardón destacó el papel de esta científica de 79 años en la comprensión del origen genético de estos tipos de cáncer y ha permitido aumentar la prevención y el tratamiento de estas enfermedades, su vida profesional está repleta de aportes a la ciencia. Entre otros logros de su carrera, el jurado hizo referencia a sus estudios genéticos que permitieron conocer mejor enfermedades como Huntington, que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro, o la fibrosis quística, que afecta a los pulmones. También fue ella quien descubrió la sorprendente similitud genética entre humanos y chimpancés, con los que hoy se sabe que compartimos el 99% de nuestro genoma. La investigadora también desarrolló métodos científicos que se usaron para identificar restos de personas desaparecidas e incluso en Argentina trabajó con las abuelas de Plaza de Mayo para crear el Banco Nacional de Datos Genéticos en este país. El Ballet Nacional del Tango se une nuevamente al Institut Pasteur de Montevideo para ofrecer una gala de tango a beneficio del Centro de Investigación. La gala se realizará en el Teatro Solís y la recaudación se destinará completamente a impulsar la carrera de jóvenes científicos y científicas. El espectáculo se llama Tiempo Tango y recorrerá la historia de este género rioplatense con el plantel de bailarines del ballet, acompañados por la prestigiosa orquesta Sexteto Álvaro Agopián y la voz internacional de Ricardo Olivera. Además, será el debut del Ballet Nacional Tango Fusión, un plantel de jóvenes bailarines emergentes. La función será el 31 de julio, pero ya están a la venta las entradas en Ticantel. Gracias a funciones de este tipo que ya se han realizado, el Institut Pasteur de Montevideo logró financiar becas para investigadores y formación en congresos del exterior.
Superdotación, personas superdotadas. Muchas veces hemos escuchado hablar de esto, alguna vez hasta hemos visto algún caso, ¿no?, de gente que bueno, por capacidades que son diferentes a las del resto, tiene algún tema de adaptación, pero realmente, ¿cómo se define? ¿Cuándo se puede decir que alguien entra dentro de este espacio que puede llamarse como superdotación? Bueno, en eso has estado entretenida, Daniela. En eso mismo. ¿Cómo andás? Bienvenida. Gracias, gracias. En eso mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de superdotación, generalmente hablamos de algo fuera de lo común, sí, algo curioso de algún modo, incluso hasta en algún punto más con prejuicios, algo raro, sí, ¿no? sí. Pero no sabemos realmente qué es superdotación, en qué consiste. Claro, ¿cómo definirlo, digamos, con precisión? Exactamente, pero hay gente que estudia, precisamente, que es lo que trae Sobre Ciencia siempre, que estudia esto de superdotación, ¿no? Por eso hablamos con Susana Pérez Barrera, quien es doctora en educación y coordina el grupo, justamente, el grupo de investigación en altas habilidades superdotación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Empresa. Y digo así, altas habilidades superdotación, altas habilidades guión superdotación, porque es casi el concepto que se usa, los dos conceptos que se usan ahora, a veces indistintamente o juntos, para hablar de esta habilidad superior a la media en algunas áreas, ¿no? A veces se piensa que es lo mismo inteligencia, a veces no. Bueno, sobre eso hablamos con Susana, que nos cuenta en esta parte del informe qué es la superdotación, cómo se detecta y qué hay en este universo tan desconocido para todos. Altas habilidades y superdotación son lo mismo. La superdotación se entiende como la conjunción de tres grandes conjuntos de trazos. Habilidad por encima de la media, en algún área, en cualquier inteligencia de las inteligencias múltiples, compromiso con la tarea y creatividad. Entonces, cuando esos tres conjuntos de trazos se juntan, esa persona, se considera que esa persona tiene indicadores de altas habilidades de superdotación. La inteligencia es una habilidad que puede existir en diferentes áreas, ¿no? Son 8 inteligencias y en cada una de ellas pueden haber personas con altas habilidades de superdotación. En el caso de las altas habilidades de superdotación, tenemos algunos instrumentos que utilizamos para ver los componentes de la habilidad por encima de la media en cualquiera de las 8 inteligencias, de creatividad, cuando esa creatividad está por encima de la media y cuando ese compromiso de esa persona con esa inteligencia también está por encima de la media. Y para eso vamos a buscar los referentes de esa persona. Cuando son niños, los docentes, él o los docentes, cuando está en la escuela, los papás o personas que los conozcan o otros profesores que tenga fuera, por ejemplo, de música o de otras actividades que pueda evaluar eso. Por ejemplo, para medir cómo se destaca un niño o una niña en la danza, esos instrumentos los creé yo. Entonces, ¿qué fui a hacer? Fui a hablar con doctores en danza que me dijeran cómo se destaca, cómo es una persona que tiene un destaque excepcional en danza. Y entonces esa persona me dijo, bueno, tiene estos indicadores o estos criterios. Y esos entonces los incorporamos a esos instrumentos. Los niños con altas habilidades se detectan en la escuela, infelizmente porque son niños molestos, porque son niños que preguntan demasiado, porque son niños muy curiosos, porque son niños que traen conocimientos que a veces el propio docente no conoce, ¿no? Lo que es muy triste en esto es que en general son confundidos con trastornos de déficit atencional, hiperactividad, como problemas sociales, de relacionamiento social, autismo muchas veces. Cuando son adultos, generalmente se identifican porque sus hijos fueron identificados y ellos dicen, no, pero yo era así, yo también era así. Y
se hace un proceso también con el adulto. La idea es que ellos puedan buscar personas que los identifiquen. Nosotros en el grupo de investigación sobre altas habilidades de superdotación que tenemos aquí en la Universidad de la Empresa, hacemos esa identificación. Infelizmente estamos con una lista de espera enorme, ¿no? Y no nos dan las manos para poder trabajar con esto, y por eso abrimos una maestría en educación para altas habilidades de superdotación, porque lo miramos desde este punto de vista, que es donde generalmente se genera mucha angustia en estas personas cuando son niños. Problemas con los arqueólogos y eso. Daniela, hasta acá dos cosas quiero destacar. Una es que también estamos abriendo las puertas a una universidad que no la habíamos tenido en sobre ciencia. Exacto. ¿No? Y está bárbaro mostrar cómo en tantos lugares distintos se genera conocimiento. Y acá, bueno, investigar a este grupo de personas que, bueno, como decía la entrevistada, ¿no? Tienen primero la dificultad hasta de ser detectadas, ¿no? Es así, es así. No todo es color de rosa cuando uno piensa que, bueno, ser inteligente es abrir la puerta al mundo maravilloso. Pero no, y lo que tú decís es interesante, ¿no? Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Empresa, que uno pensaría que no es el lugar más común, pero sin embargo ahí está este grupo de altas habilidades, de investigación en altas habilidades, superdotación, que hace un trabajo súper detallado para justamente no solamente detectar, sino además formar, como decía Susana, no tienen esta maestría que ayudan a formar personas para que puedan detectar. Pero Susana, justamente para conocer un poco más de esto, no solamente trabaja aquí en Uruguay, sino que lidera un estudio internacional que justamente busca analizar algunas de las vicisitudes que tienen las personas que tienen superdotación, cómo enfrentan, cómo se detectan, cuándo los detectaron. Bueno, precisamente de este estudio los vamos a hablar en esta segunda parte del informe. Yo lidero un grupo internacional de investigación que cuenta investigadores de 25 países del mundo entero. Hicimos una investigación con 1.044 adultos, mujeres y hombres. Y bueno, todos ellos identificados. Generalmente las mujeres tardíamente, los hombres más temprano, porque eso ocurre en la escuela. Los niños que se destacan son muy fácilmente identificados, las niñas no. Hay estudios que dicen que los docentes de ciencias, por ejemplo, le dan más atención a los niños que son más inteligentes o que hacen preguntas más desafiadoras, y a las niñas que no tienen ese destaque. Esta investigación se hizo con la idea de entender los aspectos socioemocionales en adultos, y llegamos a unas conclusiones. Todavía estamos en estudio porque fueron 1.044 personas que respondieron a 40 preguntas, entonces tenemos 40.000 preguntas para analizar. Eran adultos que ya se habían identificado, muchos de ellos, o se autoidentificaban o estaban en proceso de identificación como personas con altas habilidades de superdotación. Los principales resultados que tenemos preliminares fue que, por ejemplo, en la infancia se identifican alrededor de 30% de las niñas y 70% de los varones. En esta investigación se invierte. Tenemos 70% de mujeres y 30% de hombres. Eso nos dice que estas mujeres no fueron identificadas como personas con altas habilidades de superdotación cuando eran niñas, ¿no? Y se identificaron más tarde. Otro de los datos que son muy claros son las confusiones con trastornos de déficit de atención, autismo. Los números son
así espantosos de ver, porque hay personas que han tenido 7 diagnósticos, por ejemplo, antes de identificarse como persona con altas habilidades de superdotación, tuvieron diagnósticos de TDAH, de autismo, de bipolaridad, de depresión. En Uruguay, en realidad, no se han hecho estudios muy grandes. Nosotros tenemos, dentro de este estudio internacional, tenemos también una población bastante grande de Uruguay. La estimativa mundial es que tengamos en torno de 10% de personas con altas habilidades de superdotación. Eso quiere decir que tendríamos en torno de 300.000 uruguayos. Y de esta estimativa de 300.000 personas con altas habilidades de superdotación del Uruguay, no hay un estudio sistemático. Qué complejo, qué números grandes. Sí. Además, no es eso que uno piensa en 1 millón, no, ni ahí. No, o sea, se sabe más o menos por una estimación internacional, como dice Susana, de Uruguay se sabe poco, claro. Pero de lo que se sabe es esta confusión con otros posibles trastornos que no tienen nada que ver con la superdotación, con esta habilidad superior a la media, la falta de personas capacitadas para detectar cuando es un caso de superdotación u otro tipo de caso, y sobre todo, ¿no?, la indetección de las mujeres, ¿no? Cómo en la infancia las mujeres son las que menos se detectan y después, bueno, finalmente se detectan en la adultez, ¿no? Pero bueno, todo, como nos decía Susana, todo esto se estudia en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDE, de la Universidad de la Empresa, con esta maestría, con estos talleres que ofrecen y que, como decía en la primera parte del informe, tienen lista de espera para poder atender todos los casos. Así que bueno. Muy bien, muy interesante, Dani, y un tema como poco estudiado y poco conocido y que está bien presente. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí en Sobre Ciencia. En la primera parte del programa, recién, antes de ir a la tanda, hablamos de superdotación y algo que muchas veces es muy común en la industria del entretenimiento, en el cine, hemos visto muchas películas y temas vinculados. Y ahora vamos a pasar a otro rubro que no tiene nada que ver, pero que también, y con todas las distorsiones del mundo, suele aparecer en películas, sobre todo de terror, de ciencia ficción, porque si hay algo para lo que está bueno exagerar, son para las cosas que se conoce poco y nada. Y ahí anduvo Alexandra tratando de que conozcamos algo más sobre este tema. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, bueno, bien. A ver. Estuvimos hablando, uno de los entrevistados que es amigo ya de Sobre Ciencia. Una vez al año está acá. Sí, seguro. Bueno, yo lo entrevisté, estamos hablando de Fernando Silveira, que él trabaja, es investigador de la Unidad Académica de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina. Pero nosotros, o sea, ya lo había entrevistado Daniela por otra cosa que no tiene nada que ver con su lado científico, pero sí hablamos con este científico Fernando Silveira. En esta oportunidad, Daniela lo entrevistó porque él es un aficionado a las plantas, pero es muy aficionado a las plantas. Con profundo conocimiento, sí. Sí, tiene en su azotea realmente un vivero, un mundo de plantas. Él es apasionado por las plantas. Y bueno, Daniel lo había entrevistado hablando de orquídeas. Y nosotros lo quisimos entrevistar hablando de su nueva pasión, las plantas carnívoras. Ok. O sea que esta entrevista es en función de su conocimiento y su curiosidad de científico, que lo aplica en otra área, pero justamente en búsqueda de sus pacientes. Y en esta oportunidad hablamos de plantas carnívoras. Muchísimas curiosidades nos cuentan de las plantas carnívoras en la primera parte del informe de Fernando Silveira. Las plantas carnívoras, como el resto de las plantas, mediante la fotosíntesis es la forma que ellas adquieren su energía para sobrevivir.
Además, estas plantas, como vamos a ver, generaron en sus hojas evolutivamente unas estructuras que le sirven para cazar presas como insectos, algunos anfibios. Y bueno, y de ahí es donde ellas extraen el nitrógeno, ya que se desarrollaron en lugares pobres en cuanto al nitrógeno. Pero siempre recordar y saber que la fotosíntesis es la mejor, bueno, es la forma primordial que estas plantas tienen para obtener su energía, como las otras plantas. Estas plantas han desarrollado diferentes estrategias o mecanismos o estructuras como para cazar estas presas, ¿no? Unas, por ejemplo, desarrollan un mucílago, que es una sustancia pegajosa, que cuando el insecto es atraído por la planta, ya sea por los azúcares que tenga, por el olor, quedan pegados. Otras trampas pueden ser la formación de jarros, como las nepentes, y otras plantas también tienen como unas estructuras más alargadas en donde tienen líquido y algunas enzimas digestivas. Cuando las presas van ahí atraídas por la planta, por el color, por el aroma o sustancias que ellas secretan, o sea, el insecto cae y ya no puede salir. Ahí es degradado y bueno, y es como la planta utiliza sus nutrientes. Las plantas estas se desarrollan en climas súper húmedos, en ciénagas, pantanos, y otras también que no tiene que ser un pantano, pero sí un sustrato súper húmedo y un ambiente húmedo. Entonces, cuando uno las tiene como en un local, o en un vivero o en una azotea, como es este caso, tiene que lograr mantener eso, ¿no? O sea, tanto la humedad ambiental como la humedad de sustrato. Las plantas estas no se cultivan en tierra como cualquier otra planta, o sea, se cultivan en un musgo que se llama sphagnum, mezclado con perlita, que es un mineral como para airear y que no se compacte el sustrato. Entonces, cuando queremos cultivar estas plantas, tenemos que previamente tener musgo sphagnum, si no la planta no va a poder sobrevivir. Una cosa interesante que estaría bueno comentar también es que las plantas en este momento que se acerca el invierno entran como en una hibernación. Entonces las plantas ya no están tan lindas como uno las ve en primavera y en verano. Otra cosa importante a destacar es que las plantas en sus trampas lo que van a tener son insectos. Entonces esas trampas van a entrar en un proceso de que van a hacer su trabajo digiriendo a las presas y van a empezar a quedar feas, se van a morir. Y ese es el equilibrio que la planta tiene que tener, ¿no? Por un lado necesita insectos para tener el nitrógeno suficiente para sobrevivir, y por otro lado, bueno, la vistosidad de la planta, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Cuál es la razón evolutiva que adaptó a estas plantas a obtener una parte de su sustento a través, bueno, de atrapar insectos y pequeños anfibios, dijo también? Sí, él como aficionado, o sea tiene realmente un vivero, una azotea, que él decía que bueno, es importante mantener ese ambiente húmedo, nos decía que ese rojo que tienen las plantas carnívoras, algunas especies, es importante que le dé el sol directamente, más allá de que esté en un ambiente húmedo, bueno, que esté afuera, que eso esté cuidado, que se riegue mucho en verano y muy poco en invierno, ¿no? Y una de las cosas que vimos cuando fuimos con el equipo de rodaje sobre ciencia fue la planta carnívora que se ve en la serie El Encargado, que muchas veces cuando uno habla de plantas carnívoras te dicen, bueno, sí, en El Encargado, él le daba de comer. Es cierto, fue la última aparición de las plantas carnívoras. Ahí está, él le daba de comer a la planta insectos, bueno, y ahí le preguntábamos más allá y me decía, bueno, las plantas atraen de alguna manera a los insectos. Ahí está, claro. Y no es que haya que darle el insecto, ¿no? Ellos tienen que estar en un ambiente en que los insectos se sienten atraídos, como explicaba, por la planta, ¿no? Y bueno, y en la segunda parte del informe, él nos decía esto, bueno, no es necesario alimentarnos, y en la segunda parte del informe nos habla de algunas especies que encontramos aquí en Uruguay. A ver.
Una de las especies de carnívoras son las dróseras, que tenemos plantas nativas de ese género acá en Uruguay. Se reproducen, son hermafroditas. Entonces, bueno, se genera la flor, se poliniza a través del viento de insectos. Puede ser la misma planta o entre plantas. Generan las semillas que se dispersan y, bueno, y vuelven a formar nuevas plantas si el ambiente donde esas semillas caen es beneficioso para la planta. Esta es otra drósera, es una vinata porque es como un cuerno. Acá estos tienen el mucílago que antes hablábamos, que son estas gotitas que se ven acá, y ahí es donde el insecto se va a posar, se va a pegar, y la planta después lo que hace cuando el insecto queda ahí, se va a cerrar y, bueno, y va a quedar atrapado. Después, otra de las plantas más interesantes que en Uruguay no hay, nativas, son las nepentes. Estas plantas son las que forman jarros. Esto es la semilla, que lo que queremos ver si son fértiles, porque puede ser que no sean fértiles y, bueno, y no van a nacer plantas. Estas plantas, la característica que tienen, que para la reproducción son dioicas. O sea, hay machos y hay hembras. La planta genera una vara floral grande, como con 30 flores. El macho también genera otra vara floral como con 30 flores, pero el macho tiene el polen en sus flores, mientras que las hembras van a tener el órgano reproductor femenino. Entonces, a través de insectos, o bueno, en mi caso yo fui juntando, como por 20 días fui tocando las flores, de las 30 plantas, y ahí lo que logré fue polinizarlas. Se genera una cápsula que le llevó más o menos 2 meses y medio, y después esa cápsula se abre y tiene las semillas como para generar nuevas plantas. O sea que en este tema de las plantas carnívoras tenemos tanto especies o géneros dioicos y géneros hermafroditas. Estas son otra variedad de plantas carnívoras, se denominan pingículas, y son de origen mexicano, y como ustedes pueden ver en las hojas tenemos, por ejemplo tenemos insectos pegados ahí, también segregan un mucílago, ese pigmento viscoso que hablamos hoy, que donde los mosquitos se quedan pegados. También vemos que son muy vistosos en cuanto a las flores que tienen. También se fecundan con la polinización de los insectos. Y bueno, y tenemos gran diversidad. Estas son más rojizas, por ejemplo. Estas tienen estas formas más lanceoladas. Y bueno, y después tenemos estas, por ejemplo, con este tipo de flor que son pingículas gigantes, que se llaman. Como ven, todo esto que ven acá son mosquitos. Y tienen como esta cuestión, ¿ven esta cuestión pegajosa ahí? ¿Ves? En el programa número 1 de Sobre Ciencia en TV Ciudad, recuerdo perfectamente un plano del investigador Fernando Silveira, de sus manos, con una hoja, en ese caso de quillaja, haciendo espuma. Y terminamos esta nota de nuevo con sus manos, pero en este caso viendo cómo la hoja de la carnívora es pegajosa. No hace falta ser investigador en un tema para demostrar la pasión y el conocimiento, ¿no? Exacto, y además que, bueno, como apasionado también se encarga de buscar realmente información en fuentes, obviamente, que conocen del tema o que puedan investigarlo, ¿no? Aprendimos bastantes cosas de las plantas carnívoras. Exactamente, como decís vos, no es investigador en el tema, no es su área, sin embargo, todo lo que nos contó es casi como si lo fuera. Alexandra, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta volvemos a, como dije en el arranque, no del cuello para arriba, vamos a hablar de neurociencias, vamos a hablar de salud cerebral. No se vayan, ya volvemos.
Hace tiempo que queríamos tener aquí en Sobre Ciencia un espacio para conversar con nuestra entrevistada de hoy. Porque, bueno, entre otras cosas, porque las neurociencias están siempre en las noticias, generalmente por informaciones que cruzan, que a veces ni siquiera son muy creíbles, pero nos captan la atención, nos atrapan, nos preocupan, y es un tema en el cual la frontera del conocimiento de a poquito se está desplazando todos los días, arrimando luz a donde antes teníamos solamente dudas e incertezas. Marita Casteló, bienvenida a Sobre Ciencia. Muchas gracias por estar en TV Ciudad. Muchas gracias, el placer es mío estar acá, gracias por la invitación y bueno, por compartir lo que estamos trabajando en esa área del conocimiento. En el día a día, en la vida cotidiana, en una reunión familiar o algo, sale el tema, te dice Marita, vos que estás en las neurociencias, mirá, leí un artículo que dice que nos van a poner un chip, que no sé, lo que se te ocurra. Sí, sí, son cosas, obviamente, la curiosidad no es solamente una característica de quienes investigamos, existe en todos los seres humanos, bueno, en todos los seres vivos. Y sí, es cierto, en reuniones de amigos surgen preguntas, bueno, ¿y cómo es eso? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con las neurotecnologías? Es tan real que... Y bueno, y a veces es simplemente, a mí me gusta relativizar y decir, bueno, esto es como que está muy de moda ahora, pero hay cosas que vienen ocurriendo hace mucho tiempo, ¿no? No es que son, no es que hayan aparecido en el mes pasado ni el año pasado. Pero además, digo, y no nos detendremos mucho en esto, pero en la propia génesis, a ver, vos sos investigadora desde hace muchísimo tiempo del Instituto Clemente Estable, y no es menor que en la génesis de Clemente Estable está el vínculo entre el propio Clemente y Ramón y Cajal, que era en definitiva un estudioso del sistema nervioso, ¿no? Claro, Clemente Estable es como que fuera mi abuelo científico, claro. Fue el formador de quien fue mi formador de doctorado, Omar Trujillo de Cenós, y a su vez Clemente Estable fue discípulo de Cajal. O sea que Cajal es mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Ese es mi linaje, digamos, y a mí me gusta compartir eso porque lo que uno hace en la vida no siempre es casual. Hay ciertas casualidades, pero bueno, vienen historias de atrás, ¿no? Hay todo un acervo cultural, en este caso, bueno, de la institución que viene de su fundador, Clemente Estable, maestro, también mi mamá era maestra, mi abuela era maestra, o sea, tenemos muchos cruces con Clemente Estable. Y bueno, las neurociencias en el instituto han sido y siguen siendo uno de los pilares fundamentales, no es el único, por supuesto, pero bueno, de la mano de Clemente Estable, que se formó con Cajal, digo, quien revolucionó las neurociencias en el otro siglo, es como que, bueno, es un legado muy lindo, muy motivador y de un área del conocimiento que está, bueno, que hay muchos temas, muchos aspectos que están en la frontera y que además hacen a la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? O sea, a todos nos toca las neurociencias porque en realidad, como suelo decir, todo lo que hacemos y aún lo que dejamos o no podemos hacer depende de nuestro cerebro, de cómo se ha desarrollado, cómo funciona. Y bueno, eso es importante, por eso es tan lindo poder estudiarlo, entenderlo, para además poder cuidarlo. Y cuando hablamos de neurociencia, uno tiende a nombrar el primer término, como acabas de hacer vos, al cerebro, como el órgano que rige. Pero en definitiva, ustedes también están teniendo que cada vez más aprender de aparato digestivo, de nutrientes, de nuestra fauna intestinal, porque todo eso, la flora intestinal debí decir, dije fauna, todo eso forma parte del bagaje que hoy tiene que tener un neuro o una neurocientífica. Exacto. Bueno, es que justamente en este momento está habiendo un congreso de ciencias biológicas en Montevideo, el cuarto congreso de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, y en este congreso la charla inaugural justamente fue sobre la relación intestino-cerebro y la microbiota intestinal y el funcionamiento del cerebro. Entonces ahí es como te da la idea de la importancia que está tomando esa relación entre los microorganismos que habitan nuestro cuerpo, en particular el intestino, y el funcionamiento normal y, digamos, en condiciones patológicas del sistema nervioso. Entonces, eso te habla de que las neurociencias, en realidad,
las neurociencias, hasta por definición, no es una única ciencia. Claro, claro. Es un conjunto de disciplinas que tienen como en común el objeto de estudio, que es el sistema nervioso. Entonces, no es solamente una única disciplina, hay varias disciplinas que están interrelacionadas y a su vez con otras, como la microbiología, como la psicología, la filosofía, la ética, la ingeniería, las matemáticas, hoy en día la inteligencia artificial. Entonces, es un campo precioso justamente para el abordaje de la investigación desde un punto de vista inter y transdisciplinario. Y con un impacto social importante, ¿no? En ese sentido, mira, tengo como 3 lados distintos para llevar la charla, pero voy a ir por este último que mencionaste. Se está trabajando en el ámbito del Instituto Clemente Estable en la generación de un centro que de alguna manera se suma a otros transversalmente para el abordaje de lo que hoy se llama ya la salud cerebral, ¿no? Eso es un proyecto que, como vos decís, junta a mucha gente de distintas áreas del instituto para empezar a ensayar, que empezar está de más porque hace rato que ustedes trabajan estas cosas, pero a sumar conocimientos y a ensayar miradas nuevas. Bueno, efectivamente el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable está trabajando desde hace un tiempo en encarar la investigación desde un punto de vista que fortalezca lo inter y transdisciplinario. Entonces, en este momento hay un proceso para la creación de un segundo centro y un tercer centro que están ligados en algunos aspectos entre sí. Uno que, bueno, justamente tiene como foco el estudio del sistema nervioso en condiciones normales, en condiciones patológicas. Y justamente la aspiración es que sea un centro que permita abordar temas de frontera en las neurociencias, de interés social, para promoción del bienestar y para, bueno, justamente comprender mejor cuáles son los mecanismos que están afectándose, que se dañan en condiciones de enfermedad. Y entonces poder, bueno, en el futuro desarrollar estrategias para, prevenir, que sería lo ideal siempre, y tratar, en el caso que haya desarrollo de enfermedades neurológicas o enfermedades mentales. Bien. Si te tuvieras que poner a pensar en una definición relativamente breve de salud cerebral, juntando muchas cosas distintas, ¿cómo lo harías? Bueno, como toda definición de salud, pensando en la salud no es una única, no es una definición facilísima de hacer, pero implica el bienestar en términos biológicos, psicológicos y sociales. Porque nosotros los humanos somos seres biopsicosociales. Y si eso lo enfocamos en nuestro sistema nervioso, bueno, es aplicar esa definición, ¿no?, a las funciones que cumple el sistema nervioso en nuestra vida, ¿sí? Que hacen, bueno, como decíamos hoy más temprano, a todo prácticamente, nada de lo que hacemos, incluso cuando dormimos, es ajeno a todo. Es ajeno al funcionamiento del sistema nervioso. Hace un rato hablabas de conocimientos de frontera, y una de las fronteras, incluso lo estuvimos hablando informalmente hace pocos días, tal vez más fascinantes, es esa frontera todavía indeterminada entre lo que es sistema nervioso y el pensamiento, o entre mente y el pensamiento y cerebro. ¿En qué estamos? Bueno, como todo, lo lindo de la ciencia, y no es ajeno a las neurociencias, es que uno, a través de preguntas, de las cosas, o sea, cuando uno profundiza en un tema, empieza a encontrar, bueno, cuáles son aquellas preguntas que todavía persisten sin responder. Eso es lo que le llamamos la frontera del conocimiento, ¿no? Y lo interesante es que esa frontera del conocimiento se va corriendo en la medida que avanzamos, que hacemos investigaciones. Pero en el caso del sistema nervioso, que es de las estructuras más complejas del universo, digamos, es del orden de la complejidad y de las leyes que están por detrás, es equivalente al universo, es decir, al universo de los astros, ¿no?
es como equivalente. Incluso hay autores que plantean que algunas de las leyes que aplican al universo aplicarían también al sistema nervioso, ¿no? En cuanto a, bueno, la cantidad de elementos que lo componen, el cerebro humano está formado por 86 billones de neuronas, o sea, millones de neuronas, y conectadas entre sí por el orden del trillón de contactos en los cuales las neuronitas dialogan entre sí, que se llaman contactos sinápticos. Y que dialogan con sustancias químicas y también con impulsos eléctricos. Exactamente, que funcionan esos contactos, digamos, es a través de mediadores, como son las sustancias químicas, o a través del pasaje corriente de una célula a la otra directamente, o sea, a través de las sinapsis eléctricas. Pero entonces, ese cerebro con esa estructura, ese funcionamiento, las redes neuronales naturales que lo forman, está en la base, entendemos todos, está en la base de un nivel de integración superior, un nivel emergente, como propiedad emergente que surge de esas conexiones y de ese entramado de neuronas, es que aparecen las funciones cognitivas. Pero todavía, ahí estamos todavía en la frontera del conocimiento. ¿Cuál es la función? Es decir, ¿no? Si yo tengo tales circuitos que están activándose, tales neurotransmisores, tales neuronas, ¿eso está en la base de tal pensamiento o no? O sea, ese salto, ¿no?, entre el nivel estructural, biológico, de sistema, de grupos de neuronas interactuando entre sí, de ahí al otro nivel, que es la cognición, los pensamientos, lo que uno imagina, lo que uno recuerda, los cálculos, qué sé yo, las emociones. Ese es un salto que todavía no se ha terminado de dar en cuanto a la comprensión, ¿no? Ahí está todavía en la frontera del conocimiento. Y hay cosas, por ejemplo, muy interesantes y muy básicas, como por ejemplo la conciencia, ¿no? Y hay autores, en eso hay varias corrientes, como suele suceder, ¿no? Hay varias como hipótesis, y hay autores que tienen visiones encontradas de cuáles son las bases de la conciencia, ¿no? Cómo surge la conciencia. ¿Es algo distribuido? ¿Es algo que está enfocado en una parte del cerebro? Y lo más interesante es que hay varios grupos con varias hipótesis que son hasta antagónicas, que se han unido para testear todas las hipótesis y ver cuál o cuáles son las que realmente explican las bases neurobiológicas de la conciencia. Y bueno, y esa es la manera de trabajar. Para redondear, y dos temas que no quiero que me queden afuera. Hace algunas décadas se dispuso de una cantidad muy grande de dinero para reconstruir, mejor dicho, construir un mapa del genoma humano, y se hizo. Sí. La humanidad se unió, hubo plata, investigación. Después vino el proyecto Cerebro Humano, con una idea similar, poner los fondos necesarios y las mentes necesarias para un mapa del cerebro. ¿En qué está eso? Bueno, en eso hay una historia de muchos años ya a esta altura. Bueno, digamos, como todo es un proceso, ¿no? Pero ya, digamos, por el 2013... fue que empezaron dos grandes proyectos cerebro. Es decir, ¿qué son los proyectos cerebro? Son proyectos colaborativos con un fuerte apoyo económico del Estado y privado. Por ejemplo, es muy importante y claro eso en Estados Unidos, que permitieron conjugar esfuerzos y enfocar el trabajo colectivo de muchos grupos de investigación en distintas partes del mundo. Entonces, uno de los primeros fueron el de la Unión Europea, el Human Brain Project, el proyecto Cerebro en Estados Unidos, pero también hay un proyecto Cerebro en Canadá, en Japón, en China, en Australia. Y bueno, hasta hace un tiempo América Latina era un agujero negro, y te acordarás tú que en el año 2019, justamente en relación estábamos trabajando en un proyecto de un curso de posgrado sobre justamente evolución del cerebro y la mente, y en relación a eso hicimos lo que fue el primer meeting para la creación del proyecto Cerebro Latinoamericano, que está funcional. Bien. En este momento, trabajando para generar algo parecido a lo que ha ocurrido en Europa y en Estados Unidos, pero a nivel de América Latina.
Y bueno, y también han aparecido otros proyectos que tienen que ver con temas que se relacionan con las neurociencias, que tienen que ver con la neurociencia, con la ética en la neurociencia, y también en relación a la neurociencia y las tecnologías, con el derecho a la ciencia abierta, que es la diplomacia científica, tendiendo puentes entre la ciencia, la sociedad, los tomadores de decisiones. Y en eso hemos justamente también en los últimos años, ahora hace muy poquito, creado una red latinoamericana que justamente se llama Diplomacia Científica, Neurociencia, Tecnología y Sociedad, que está justamente tendiendo esos puentes necesarios para el diálogo entre la comunidad neurocientífica y tecnológica con la sociedad, con los tomadores de decisiones, para el asesoramiento científico. Y bueno, podríamos empezar en este punto una nota entera nueva, hablando de neuroderechos, de diplomacia científica, de la bioética aplicada a todo este campo. Es otro tema y que a la gente común le preocupa mucho. ¿Lo dejamos para la próxima? Bueno, dale. Marita, yo te quiero entregar, mira, por los 5 años de Sobreciencia, Ística Objetos ha preparado unos souvenirs especiales y exclusivos para quienes visitan Muchas gracias. programa. Así que el pad de mouse, el mousepad exclusivo de Ística de Sobreciencia, para que lo tengas ahí en el laboratorio. Muchas gracias. Gracias a ti. Marita Castelo, gracias por venir. Podríamos hablar horas y horas, pero bueno, el tiempo es este. El tiempo es tirano. Así que sí, gracias de nuevo. Bueno, gracias a ti por abrir este espacio, que en definitiva también es un espacio para estas iniciativas que están teniendo lugar en el instituto y bueno, y que la idea es contribuir a la ciencia nacional y a la sociedad. Ni más ni menos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cerramos esta edición de Sobreciencia. Nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.